carta de Pablo a los Romanos, versículo 7 en adelante. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Hace apenas unos días publicaron en la página oficial de la Coalición por el Evangelio un artículo que se llama Pastoreando personas a través del cambio lento en la vida de los creyentes, en la vida de las ovejas o de los cristianos. El artículo dice: pastorear personas es un proceso lento, a largo plazo. Como plantadores de iglesias y pastores en iglesias establecidas, estamos llamados a conducir a personas que están en construcción. Por desgracia, hasta que Cristo vuelva, no podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. Todas las personas, incluidos los pastores, deben lidiar con los efectos del pecado que mora en nosotros diariamente. Eso significa que como pastores estamos llamados a entrar en la confusión de vidas desordenadas y servir a las personas que podrían estar en sus peores momentos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia detrás de la composición de la canción Sublime Gracia. Realmente es un himno que es mundialmente conocido, Amazing Grace. Su autor, John Newton. Newton era un comerciante de esclavos. Estaba atrapado en una terrible tormenta mientras ejercía su oficio en los mares. El Señor usó esa tormenta en particular para llevar a Newton a la fe en Cristo. En respuesta a su conversión, Newton escribió Sublime Gracia. Lo que la mayoría de la gente no sabe, sin embargo, es que Newton siguió comerciando con esclavos durante otros 10 años después de su conversión. Sí, él solía dejar su cargamento de esclavos y salir a caminar por la pradera para pensar y orar. Sin embargo, durante esos 10 años, Dios lentamente trajo a Newton a una profunda convicción de que el comercio de esclavos estaba mal. ¿Cuál es mi punto? Dice el autor. El proceso de cambio en los cristianos es por lo general muy lento. Esto no quiere decir que pasamos por alto el pecado o que hacemos apología del pecado, pero sí quiere decir que somos pacientes con las personas mientras ellas conectan los puntos como lo hizo Newton. Pensando en esta pequeña historia, yo no me imagino cómo puede escribir un himno tan profundo, teológicamente hablando, y al mismo tiempo no puede comprender que está mal comerciar con esclavos. Y usted sabe qué fue lo que
produjo una comprensión que la tenencia de esclavos o de servidumbre, como el mundo lo hace, era pecado. ¿Qué fue lo que produjo una comprensión de que eso era pecado? En los siglos IV al VI después de Cristo, lo hizo el Evangelio. La influencia de la iglesia, la influencia de los padres de la iglesia en el mundo. Cómo influenciaron algunos de estos hombres incluso a emperadores. Y estos emperadores llegaron a cancelar la lucha de los gladiadores. Por muchos años la cancelaron porque un cristiano se atravesó en medio de una lucha de gladiadores para impedir que se siguieran matando porque está mal. Y cuando algunos de los filósofos más conocidos de la época se convirtieron al cristianismo, ellos escribieron apologías, defensas de los cristianos que presentaron ante los emperadores para mostrar a los emperadores que los cristianos podían ser quizá personas pobres, quizá personas con poca educación, quizá personas muy humildes, pero ellos mostraron que los cristianos por su estilo de vida realmente demostraban el poder del evangelio. Y el evangelio fue lo que produjo un cambio, una transformación en la manera de pensar de ese mundo, de esa gente en ese tiempo. Siglos IV al siglo VI comienzan a aparecer los orfanatos, las casas para atender a niños huérfanos. Una idea cristiana, una idea del pueblo cristiano. Más o menos entre el siglo IV y el siglo V, una mujer cristiana llamada Fabiola, que tenía mucho dinero, es la primera mujer en pensar, en considerar, convertir su casa en una especie de centro médico, centro para atender a los enfermos o a los heridos, y aparece por primera vez la idea de hospital. ¿A partir de quiénes? De los cristianos. ¿Y cómo puede ser afectada nuestra realidad hoy? ¿Cómo puede ser afectada nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra nación, que está deseando hacer apología del pecado? Ustedes están contemplando todos los días, están escuchando y viendo las noticias, y podemos darnos cuenta que nuestro país, el pueblo colombiano, nuestro gobierno, se dirige en este momento, está apuntando a la misma dirección hacia donde han apuntado otros países que ya en este momento están rodando cuesta abajo en un declive moral que va a causar la destrucción de esas naciones, de esos pueblos. Estoy hablándoles de países europeos, no solamente de los Estados Unidos, pero Colombia se quiere unir también a esto. Y en estos días consideraba las palabras del pastor Núñez cuando él dice en una de las clases que cuando lo peor que le puede suceder a una nación es que Dios retire su mano, que Dios abandone a esa nación. Cuando una nación, cuando un pueblo se empeña en hacer apología del pecado, es decir, en llamar bueno a lo que es malo y llamar malo lo que es bueno. Y sabe una cosa, pues cuando un pueblo, cuando una comunidad, cuando una persona se obstina en hacer apología del pecado, Dios le da lo que pide, Dios le da lo que desea para disciplinarlo. ¿Cómo podemos influenciar a nuestro país? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares a entender el poder del pecado? ¿Cómo podríamos? ¿Qué es lo único que puede convertir el alma pecadora? Mis hermanos, ¿podemos hacer marchas? No está mal que hagamos marchas o participemos de una marcha. Podemos protestar y no está mal protestar dentro del marco que corresponde y no convertir nuestra protesta en un pecado más. Pero usted y yo sabemos, a través de la historia, está comprobado que lo único que cambia la manera de pensar secular,
caída, depravada de una sociedad es el Evangelio. Ignacio de Antioquía, año 108 después de Cristo, decide presentarse personalmente ante el emperador para darle cuenta de su fe. No fue que el emperador lo llamó, él tomó la decisión de ir y presentarse ante el emperador y darle cuenta de su fe, como sus feligreses, como los miembros de la iglesia de Antioquía estaban siendo amenazados. Él decide ponerse enfrente y hacer una defensa de la fe delante de Trajano, el emperador. Lo interesante de la defensa de Ignacio es que Ignacio, cuando se presenta delante de Trajano, dice y se hace llamar a sí mismo Teóforo. Cuando Trajano le pregunta, ¿cómo te llamas? Él no le dice, mi nombre es Ignacio, él le dice, mi nombre es Teóforo. Porque él va a enfrentar la idea equivocada del emperador que piensa que es Dios. Y entonces él le dice, mi nombre es Teóforo, que significa el que tiene a Dios adentro. Así comienza la defensa de Ignacio. Y dice que él tenía, el emperador que creía que él tenía el espíritu de los dioses. Y cuando empieza a interrogar a Ignacio, se choca con la afirmación de Ignacio, porque Ignacio le dice, en realidad yo creo en Jesucristo, no creo en los dioses hechos por manos humanas, yo no creo que tú seas un Dios, y yo creo que soy Teóforo, yo creo que Dios, en el Dios en el cual yo he creído, Él está dentro de mí. ¿Cómo le parece este tipo de cristianos? Que se enfrentaban ante un gobernante no con leyes, no con la Constitución, no con protestas desde el punto de vista legal. Ellos hablaban con el Evangelio. Y la única manera en que nosotros podemos influenciar esta generación y la situación y enfrentar la situación que estamos viviendo como país es proclamando el Evangelio. No alegando que nuestros niños tienen derechos. Porque ninguno de nosotros bíblicamente tiene derechos. No podemos pedirle a la sociedad que nos dé algo que la Biblia nos dice que nosotros nos merecemos. Porque lo único que merece el pecador es la ira de Dios, el castigo de Dios. Y por la gracia de Dios hemos sido salvados, dice Efesios 2. Y estos hombres no se enfrentaban a gobernantes con argumentos sociales, argumentos seculares. Ellos hablaban abiertamente del Evangelio. Aristides de Atenas, segundo siglo, era un filósofo griego que se convirtió al cristianismo. La apología de Aristides, en ella él escribe al emperador Adrián, y lo que intenta en su apología es descartar a las divinidades griegas y defender el carácter de los cristianos. Lo importante de la apología de Aristides es que nos da cuenta de la realidad del carácter de los cristianos. En alguno de los apartes de su carta al emperador Adrián dice el filósofo Aristides, convertido al cristianismo, él dice, los cristianos no se sirven de testigos falsos. Los cristianos no niegan el depósito que se les haya confiado, ni envidian los bienes ajenos. A sus siervos y a los hijos de estos les persuaden a que se conviertan al cristianismo por el amor que les tienen. Y cuando lo han efectuado, les dan el nombre de sus hermanos. Los cristianos cuidan a los huérfanos y sufragan los gastos de los entierros de los pobres. Los cristianos visitan a los presos por causa de su fe. Subvienen a sus necesidades y hacen todo lo posible por conseguir su libertad. Cuando hay algún pobre de entre ellos y no pudiera ser suficientemente socorrido a causa de la pobreza de los fieles, estos ayunan 2 o 3 días con el objeto de socorrerle con mayor eficacia. ¿Usted entiende el nivel del diálogo en el que nosotros estamos pretendiendo comunicarnos con el gobierno?
Usted puede comprender la manera equivocada en que nosotros estamos tratando de decirle a la sociedad y al gobierno actual de turno cómo es que puede cambiar nuestro país. Estamos equivocados, mis hermanos. Porque los argumentos que tenemos que usar para nosotros comunicarnos con esta generación están en las Escrituras. Si hay algo que la iglesia tiene que decir, debe ser el Evangelio. Atenágoras, 117 después de Cristo. Otro filósofo griego convertido al cristianismo. Y básicamente su apología tiene la intención de manifestar su rechazo al trato injusto que estaban recibiendo los cristianos por parte de las autoridades. Él escribe al emperador Marco Aurelio. ¿Cuántos ejemplos le he dado a usted? ¿Con quiénes se entendían estos hombres? Ellos no iban a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni ellos salían a caminar por las calles a gritar cosas. Ellos escribían cartas directamente a la máxima autoridad de turno. Le escribe, mire a quién le escribe Atenágoras, le escribe al emperador Marco Aurelio y a su hijo Cómodo, uno de los emperadores más terribles que ha tenido el Imperio Romano. Cómodo, usted ha visto parte de la historia de Cómodo en una película que se llama El Gladiador. Ahí usted ve un pedacito de la historia de Cómodo. Era un esquizofrénico, era un hombre totalmente loco, tenía una mente totalmente depravada. Y Atenágoras le escribe a Marco Aurelio y a su hijo Cómodo. Y esta apología la dedica a estos dos hombres y en ella él dice algo muy importante, que esto que voy a leer a continuación, dice, hallarán entre nosotros, le dice Atenágoras al emperador, hallarán entre nosotros gente sin letras, artistas, mujeres, ancianos, los que no podrán defender su fe por medio de palabras, pero sus obras demuestran su convicción por la verdad. No saben hacer discursos, pero hacen buenas acciones. Si se les pega, lo soportan. Y cuando son robados, no van a quejarse al juez. Dan al que les pide y aman a sus prójimos como a sí mismos. ¿Qué diferencia de cristianismo? Policarpo, entre el 69 y el 155 después de Cristo. Policarpo es obispo de Esmirna, de la iglesia en Esmirna, es decir, es uno de los ancianos principales de la iglesia en Esmirna. Había sido retenido por los romanos y el procónsul al final del interrogatorio le dice a Policarpo, y esta es una de las frases más conocidas de la historia antigua, de los padres de la iglesia. El procónsul le dice, jura por la fortuna de César, Policarpo, y maldice a Cristo y te devuelvo la libertad. Y Policarpo, un hombre ya muy anciano, dice lo siguiente, hace 86 años que le sirvo y Cristo no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y mi Salvador? Ya que parecen ignorar quién soy, yo les diré a ustedes quién soy con franqueza. Yo soy un cristiano. Y el procónsul le respondió, tenemos fieras a las que te echaré si no te arrepientes. Y Policarpo respondió, hagan lo que quieran. No es posible abandonar el bien para abrazar el mal. Así se le responde a una generación irreflexiva. Así se le responde a una generación que hace apología del mal con el evangelio. ¿Qué necesita la comunidad homosexual?
leyes, igualdad, libertad. ¿Qué necesitan? ¿No es lo mismo que necesitan los adúlteros? ¿No es lo mismo que necesitan los fornicarios? ¿No es lo mismo que necesitan los mentirosos? ¿No es lo mismo que necesitan los hijos que aborrecen a los padres? ¿No es lo mismo que necesitan los padres que aborrecen a sus hijos? ¿No es lo mismo que necesitamos todos los pecadores? Todos necesitamos el Evangelio. Y el Evangelio es lo único que le hace entender al hombre la naturaleza del pecado y el poder del pecado. Doy gracias a Dios por el Evangelio y no me avergüenzo del Evangelio, porque solo el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Solo el Evangelio. Revise los perfiles de las redes sociales de sus amigos para que usted se dé cuenta cómo estamos tratando de influenciar. Con tonterías, mis hermanos. La única diferencia puede ser marcada cuando alguien se levanta para decir lo que Dios dice. Aunque eso nos lleve al circo romano, aunque eso nos lleve con las fieras, aunque eso signifique morir. Pero las palabras de Policarpo son poderosas. Hagan lo que quieran. No es posible abandonar el bien para abrazar el mal. Con esta generación no valen videos en YouTube. Con esta generación no valen publicaciones en Facebook. A esta generación hay que confrontarla con el Evangelio, aunque eso nos cueste la vida. ¿Cómo puede conocer esta generación la naturaleza del pecado y el poder que el pecado ejerce en su vida? ¿Cómo puede hacerlo? Si no es a través del Evangelio. Número 1, la ley existe. Hemos leído Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Como Pablo ha expresado claramente que lo único que le hizo entender a él la naturaleza y el poder del pecado en su vida es la ley del Señor. Y todos entendemos que la ley del Señor es su palabra. Hoy entendemos que la ley del Señor no solamente son los 10 mandamientos, o que la ley del Señor es nada más el Antiguo Testamento. Todos entendemos que la ley del Señor es toda la Escritura. Toda la Escritura es su ley, son sus mandamientos, son sus preceptos, son sus estatutos. El tema principal del libro de Romanos hasta el capítulo 7 es precisamente que Dios es gloriosamente justo en justificar a los incrédulos solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Dios es gloriosamente justo en justificar a los incrédulos solo por la fe, aparte de las obras de la ley. La fe en Cristo. ¿Qué necesita mi amigo homosexual? ¿Qué necesita? Si usted tiene un amigo homosexual, una amiga lesbiana, ¿qué necesita? Poner su fe en Cristo. ¿Quieres libertad? Tú quieres libertad, la única libertad que es verdadera y que permanece para siempre, la consigues poniendo tu fe en Cristo. Las leyes humanas no nos pueden hacer libres, no pueden garantizarnos libertad. La ley de Dios tampoco me hace libre, la ley del Señor me condena. Y solo hasta que entendamos que poniendo nuestra fe en Cristo podemos ser libres, entonces conoceremos la verdadera libertad.
Romanos 4, versículo 5 dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En otras palabras, el que no considera que es por las obras de la ley. Tenemos que volver a lo básico, regresar a lo básico. ¿Cómo comienza una conversación usted para compartir el Evangelio? ¿Cómo la comienza? ¿En qué escenario se desarrolla esa conversación? Si usted permite que una conversación para presentar el Evangelio se lleve a cabo en el escenario de la razón, usted perdió su tiempo. Usted debe conversar siempre con las personas en el campo de la conciencia y apelar a la conciencia, porque es allí donde usted puede hablar del verdadero bien. La pregunta que hacemos en la calle cuando salimos a hacer evangelismo es una ayuda importante. ¿Se considera usted una buena persona? Hemos comprobado que tenemos la atención de la gente cuando les preguntamos eso. Porque no hay cosa más embriagadora, si se puede decir, para una persona, y es que le hablen de él. Bueno, si tú me preguntas si yo soy una buena persona, ¿qué responde el 100%? ¿Quieres hablar de mí? Bueno, no me gusta hacerlo, pero bueno, sí, voy a aceptar hablar contigo. Yo creo que soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo. Yo no le he quitado la vida a nadie. Y empezamos a oír de su ego, de su propia opinión. Y tenemos entonces su atención y podemos predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué hacemos con los amigos, amigas que no son creyentes? Nosotros les invitamos a la iglesia. Les decimos, ¿por qué no vas el domingo a la iglesia? Bueno, ¿y por qué no predicas tú el Evangelio ahí donde estás? ¿Porque no quieres incomodarte? ¿O porque no entiendes, tú mismo no entiendes el Evangelio? Que el Evangelio es lo único que tiene poder para salvar a ese pecador. No son tus argumentos. No es tu debate. Te gastas 2 horas hablando con un amigo, un compañero, una compañera de trabajo de la universidad. 2 horas debatiendo sobre un tema que no conduce a ninguna parte. Cuando sabes que de inicio tú podías haber ido a la conciencia y llegando a la conciencia tú puedes entregar el Evangelio. Somos mensajeros, mis hermanos. Somos los portavoces que dice el profeta Isaías. Deberíamos ser portavoces fieles que entregamos de manera fiel el mensaje del Evangelio. Pero nos dedicamos a hablar del paisaje. Imagínense un mensajero, un corredor, ¿cómo se llama? Un cartero de la época del imperio griego o del imperio romano. ¿Cómo entregaban los mensajes? El correo, ¿cómo lo entregaban? Mandaban a un corredor. Mandaban a un atleta, una persona que corría de un lugar a otro, de un pueblo a otro, una ciudad a otra, sin parar, sin detenerse, sin distraerse con el paisaje. Si alguien le hablaba, él no podía detenerse. Él tenía una misión. Yo debo entregar el mensaje. Y cuando usted comienza a hablar con alguien que no tiene a Cristo, que está perdido, usted no puede detenerse a mirar el paisaje y a conversar sobre otra cosa que no sea el Evangelio. Entregue el mensaje. Porque no ha tenido éxito muchas veces. Porque no entrega el mensaje. Porque usted se va por las ramas. Porque usted se pone a discutir cosas sobre las cuales no tiene por qué discutir. El tema es el pecado. El tema es cómo resolver el gran problema del pecado. Y el tema es que Cristo es la única solución al problema del pecado. Y si algún incrédulo pone su confianza en Cristo, ¿cómo puede Dios justificar, declarar justo al incrédulo solo porque se acerca a Cristo y dice, bueno, confío en Cristo? ¿Cómo puede Dios absolver al culpable? Y la respuesta está en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26.
capítulo 3, versículos 24 al 26. Siendo, esto todavía golpea más el razonamiento del pecador. Esto es ofensivo. La respuesta en sí es ofensiva. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Está claro? ¿Qué necesita el pecador? Justificación por la gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Necesita el pecador escuchar que Cristo es la propiciación por sus pecados. ¿Qué significa propiciación? Propiciar significa ponerse en la mitad entre el culpable y el juez, para recibir el castigo que debía recibir el culpable. Cristo es nuestra propiciación. La ira de Dios fue sobre Él en lugar de nosotros. Cuando Él fue levantado en la cruz, Él fue levantado como un pararrayos. El rayo debía caer sobre nosotros. La ira de Dios debía consumirnos a nosotros. Pero la ira de Dios vino sobre el Cordero, porque Él fue levantado y atrajo sobre Él, sobre sí mismo, toda la ira y el castigo de Dios. Por eso Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. A nosotros se nos da paz, a Él se le dio castigo. Y es ofensivo. Para el pecador es ofensivo decirle que Él no puede hacer nada para resolver la realidad de su pecado. Piensa en John Newton. Nuevamente, él tiene un encuentro con el Señor en medio del mar, en medio de una tormenta. Él llega al arrepentimiento, al reconocimiento de su necesidad de un Salvador. Escribe el grandioso himno de Sublime Gracia. Y luego se tarda 10 años en entender que es pecado comerciar con esclavos. Es difícil. ¿Cuánto tiempo lleva usted luchando, batallando con su pecado? Yo estoy hablando con cristianos esta mañana. Así que supongo que usted batalla con su pecado. Porque si usted no batalla con su pecado, si usted solo se ha entregado y se ha rendido al poder del pecado que mora en sus miembros, que mora en usted, usted no es cristiano. ¿Cómo sabemos que alguien es creyente? Porque está batallando constantemente con el pecado. Jesús, quien fue crucificado, es el Redentor que cargó nuestros pecados. Nosotros, quienes confiamos en Él, somos justificados. Dios, quien lo castigó por nosotros, es justo. Ese es el glorioso Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Por qué nos da vergüenza hablar esto? Y no nos ponemos a hablar de la música de la iglesia. Si alguien me dice la próxima vez que para congregarse en este lugar está esperando que tengamos una sede y zona de parqueo amplia, le voy a tener que predicar el Evangelio. Porque muchos de nosotros a veces discutimos sobre eso con las personas. Ay, yo fui la primera vez, pero lo que pasa es que no me gustó porque es muy chiquito. Tú necesitas el Evangelio, déjame hablarte del Evangelio, porque tú lo que necesitas es a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, porque solo piensas en tu comodidad y no entiendes que buscando la comodidad en este mundo puedes conseguirla. Claro que sí, pero vas a conseguir, has dejado de buscar la verdadera comodidad y lo que vas a encontrar al otro lado, en la otra vida, es una incomodidad por los siglos de los siglos. Aterradora de por sí.
Y nosotros discutimos, no, tranquilo, mira, lo que pasa es que el pastor ha dicho que sí, que vamos a ver si compramos una sede dentro de unos 5 años. ¿Tú para qué te pones a discutir con la gente si vamos a tener sede propia o no la vamos a tener? Si tenemos o no tenemos parqueaderos para la gente que tiene vehículo, o si la iglesia infantil allá atrás es cómoda o es incómoda. ¿Tú para qué discutes de eso, mi hermano? Si lo que la persona necesita es justificación por la fe en Cristo. Él es un pecador que va camino al infierno y tú tienes el remedio, tú tienes el evangelio. Repito de nuevo, Jesús, quien fue crucificado, es el Redentor que cargó nuestros pecados. Nosotros, quienes confiamos en Él, somos justificados solo por confiar en Él. Y Dios, quien lo castigó a Él en lugar de a nosotros, Dios es justo. Eso es el glorioso evangelio de Jesucristo. Si eso no te hace feliz, nada te hace feliz. Si eso no nos hace felices, mis hermanos, nada nos hará felices. Usted puede estar sentado esta mañana escuchando esta meditación sobre Romanos y decir, ay, hoy está como aburrido el mensaje. Ay, se puso el pastor a hablar de un montón de gente que ya se murieron todos ellos. Un montón de esqueletos ahí. Sí, el pastor hablando de que Telémaco y Policarpo. Y otra vez de que Cristo murió por nosotros en la cruz. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no nos dice algo más interesante o no nos cuenta un chiste? La ley existe, mis hermanos. La ley no pasó de moda. La ley está ahí, sigue vigente. La ley condena al pecador. Y usted tiene amigos pecadores, familiares pecadores, compañeros de trabajo pecadores. Usted tiene a mucha gente que conoce a quienes tiene que advertirles acerca del pecado, su naturaleza, el poder que el pecado está ejerciendo en sus vidas y las consecuencias eternas del pecado. Tenemos cosas más importantes que hacer que solo ponernos a publicar videos en las redes sociales para protestar contra algo que usted no puede cambiar. ¿Sabe una cosa? Reciba con alegría lo que viene para Colombia. Si el gobierno colombiano está pidiendo inmoralidad para nuestro país, el Señor le dará lo que está pidiendo. Y usted debe decir, en lugar de no, protesto, rechazo, usted debe decir gracias, Señor. Qué oportunidad tan grandiosa para predicar el evangelio. Porque donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia del Señor. Por gracia hemos sido salvados. ¡Qué escenario tan propicio, mis hermanos! Entre a la página de la coalición y revise las publicaciones sobre Irán. Usted va a ver una publicación reciente de esta semana donde dicen que en lugar de acabar con la iglesia en Irán, el conflicto en Irán, esta persecución de estos grupos extremistas, son varios, no es uno solo, lo que ha producido es la multiplicación de la iglesia y muestran fotos, imágenes de bautismos multitudinarios.
¿Qué produce la persecución? ¿Qué produce la presión de una generación que es irreflexiva y que hace apología del pecado y que quiere legalizar el pecado? ¿Qué es lo que produce? Que la iglesia ore, que la iglesia se humille, que el pueblo de Dios clame a Dios y pida perdón por sus pecados. Y Dios oye desde los cielos y comienza a sanar la tierra. Porque lamentablemente esa es nuestra condición. Para la única manera en que nosotros nos movilizamos, en la única manera en que nosotros buscamos el rostro de Dios con sinceridad, es cuando Dios permite el dolor, la aflicción en nuestras vidas. Así que se avecinan tiempos de dolor, tiempos de aflicción, tiempos de persecución para nuestro país, para la iglesia en Colombia. Y lo que sigue es que Dios va a glorificarse. Y el evangelio va a mostrar su poderío. Y vamos a saber quién es quién. Vamos a ver dónde quedan todos esos cristianos que asisten a los conciertos en el estadio. Allá saltan, allá brincan, allá celebran, allá se entregan a los éxtasis espirituales. Pero vamos a ver en medio de la presión que el Señor está comenzando a permitir sobre esta nación, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están Policarpo? ¿Dónde están los académicos? Si filósofos en esa época se convertían y podían enfrentarse de tú a tú con un emperador, ¿dónde están los académicos? ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde están los médicos, los ingenieros? ¿Dónde están todos esos que se ufanan de sus títulos? ¿Dónde están? Y dicen, y soy cristiano. ¿Y para qué te sirve? Más vale que glorifiquemos a Dios, cualquiera que sea el oficio que estemos desempeñando. Ellos eran gente sin letras, ellos eran gentes incapaces de hacer discursos, pero eran capaces de hacer buenas acciones que marcaban la diferencia. Eran capaces de asumir un estilo de vida, de una conducta que marcaba una diferencia. ¿Se nota que somos cristianos entre semana? Lo notan sus vecinos, lo notan sus amigos, lo nota su familia, lo notan sus clientes, que usted es cristiano, ¿lo notan? Así que la ley está presente, pero la ley solo condena. La ley mata. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Él dice en el verso 9, dice, y en un tiempo yo vivía sin ley. ¿Cómo vive esta generación? ¿Cómo quiere vivir nuestra juventud hoy? Pablo dice, y en un tiempo yo vivía sin ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Repito, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Le repito una vez más, la palabra de Dios es la ley. Toda la escritura es santa, toda la escritura es justa, toda la escritura es buena, toda la escritura es útil, única. Es la única que puede redarguir, exhortar, instruir, la única que puede hacer madurar al hombre. Es ella. ¿Cuáles son tus argumentos cuando hablas con los inconversos? ¿Cuáles son? ¿Qué esgrimes? ¿Qué espada esgrimes? Alabo el poder en su palabra. ¿Quiere ir al Salmo 138? Lo leímos en el tiempo de la adoración. Salmo 138. Yo quiero una vez más apelar a esta declaración tan hermosa del salmista. Qué hermosura, qué descripción tan bella de la palabra de Dios. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos.
Aleluya. Dice el salmista que alabará delante de dioses falsos, de pueblos que adoran a dioses falsos, de reyes que adoran a dioses falsos. El Señor, el salmista dice, yo cantaré, ¿qué cosas? ¿Qué cantaremos? Salmos. Cantaremos su palabra. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Verso número 2 en la segunda parte dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Por qué es la palabra lo único que yo debo proclamar? Porque es la palabra lo que necesito declararle al pecador, porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Quizá no te has ganado a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero, en años que llevas hablándole de Dios, porque no le has hablado de la grandeza de su nombre y de su palabra. Verso 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Por esa fidelidad de Dios, por esa grandeza de Dios, de su nombre y de su palabra. Por eso dice lo que sigue en el 4. Por eso dice que te alabarán que, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído qué cosa. ¿Por qué deben alabar los gobernantes a Dios? ¿Por qué debe un emperador darle la razón a un cristiano? Porque escuchó ¿qué? Los dichos de la boca de Dios. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahora, ¿qué sucedería si no hay ley? Hemos hablado de la ley, que existe, que está ahí, cuál es su propósito. Pero, ¿qué sucedería si no hay ley? Bueno, si no hay ley, no hay desobediencia a la ley. Sin desobediencia a la ley no hay culpabilidad. Sin culpabilidad no hay tribunal. Sin tribunal no hay juez. Sin juez no hay justificación. Sin justificación no hay necesidad de encarnación ni de crucifixión. Toda la realidad y toda la gloria de la redención dependen de la existencia de la ley. Porque la ley será lo único que despertará al pecador para hacerle ver que necesita un justificador, un redentor. Por eso primero al evangelizar tocamos el tema del pecado y después, si el pecador presta atención y muestra interés en su realidad, entonces podemos hablarle de la gracia. Pero si no prestó atención al pecado, a la ley, si no prestó atención a la ley y no entendió su necesidad de un Salvador, ¿por qué le hablamos de la gracia? ¿Para qué decirle que Dios lo ama y que tiene un plan maravilloso para su vida? No le va a importar porque no lo verá necesario. Mire la forma en que Pablo habla acerca de la ley. Unos ejemplos. Romanos 3:20, por ejemplo, dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ley me hace conocer el pecado y la ley me da a mí el conocimiento de que soy pecador y que soy merecedor de juicio. Pero dice Romanos 3:21, pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Y para qué es la justicia de Dios?
para mostrarme que todo el castigo que yo merecía ya ha sido descargado sobre la persona de Jesucristo. Dios ya ha satisfecho su justicia. Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 4:13 y 14, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si por ley pudiera entonces ser salvo alguien, si por medio del cumplimiento de la ley esto pudiera ser posible, ¿para qué entonces la fe? Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Alguien dijo que donde hay más prohibición es donde más se despierta el apetito. ¿Es así? La ley se introduce para que abunde la transgresión. Y donde abunda la transgresión, entonces hay un valor y hay una necesidad y una urgencia por la gracia justificadora. Dios se aprovecha de la ley para mostrar su gracia, el valor, la belleza de su gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Repito, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Estamos muertos al poder de la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, la ley nos impide casarnos con Cristo. Solo nuestra muerte a la ley puede librarnos de la ley para que pertenezcamos a Cristo. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Así que la ley despierta el pecado y se alía con el pecado para causar la muerte. Por eso tiene tanto poder esa expresión paulina. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y viene la expresión gloriosa. Sorbida es la muerte en victoria. Romanos 7:6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. La ley estorbaba la vida en el espíritu. Y usted y yo debemos ser libres de ella, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu. Todas estas declaraciones increíbles en los labios de un hombre simple como Pablo, pero inspirado por Dios. Ahora mire este texto, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Dice el texto, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Qué dice Pablo? Pero ahora mire el 119, Salmo 119, versículo 97. Y vamos a tratar de entender una cosa aquí importante. Pablo pregunta, ¿es pecado la ley? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué responde? De ningún modo. Pero por favor, vaya al Salmo 119, verso 97. ¿Qué dice allí? Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sabe por qué? Porque la ley, dice la Escritura, Pablo enseña eso también. La ley es una niñera. Por eso él dice, ¿cuánto amo tú?
ley porque la ley le hace entender la naturaleza del pecado y el poder del pecado al salmista. Pero la ley tiene entonces la particularidad de que al abrirme los ojos a la naturaleza del pecado y el poder del pecado, también me ayuda a entender que necesito un Salvador desesperadamente. Porque me doy cuenta que yo mismo no puedo ser libre de la influencia o de la naturaleza y el poder del pecado en mi propia vida. Yo mismo no me puedo hacer libre. ¿Yo puedo autoliberarme de la lujuria? No. Pero sé que la lujuria es pecaminosa y que me conduce a la muerte. Pero al mismo tiempo este conocimiento entonces me hace levantar mis ojos al cielo para decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, que me puede liberar del poder del pecado, de la presencia del pecado y de las consecuencias del pecado? Por eso podemos decir con el salmista: cuánto amo tu ley. La ley me da un conocimiento que me mata. Pero Dios se aprovecha de la ley. Escuche lo que digo. Dios se aprovecha de la ley. Eso. Pero Dios se aprovecha de la ley porque en el camino el pecador descubre que lo único que lo puede liberar no es la ley. ¿Quién es? Solo Cristo. Así que Cristo se sirve de la ley para que el pecador sea traído a Cristo, de manera que la ley perdió su poder y le dieron otro empleo. Ella tenía un poder mercenario, pero la ley perdió su trabajo y le dieron empleo de niñera para que condujera a los pecadores a Cristo. ¿Me lo cuidas? ¿Me lo trae, por favor? Él debe recordar todas las veces, mientras medita en la ley, el poder del pecado en su propia vida. Y cuando él piense en la ley, él debe mirar a Cristo y decir: ¿cómo necesito a Cristo? ¿Cómo necesito a Cristo? Y la ley le dice: ya te llevo para allá, ya te llevo para allá, porque yo soy esclava de Cristo. La ley sirve a Cristo. ¿No da gloria a Dios por la palabra? Por eso él dice: amo tu ley. ¿Cuánto amo este libro? Porque el conocimiento que me da este libro es el entendimiento de una necesidad que va más allá del placer que el propio pecado me provee. La ley me ayuda a entender que necesito, más que el placer del pecado, necesito a Cristo. Aleluya. Gracias. Amén. Mientras más tiempo paso con su ley, más cuenta me doy de cómo necesito a Jesús. Mientras más tiempo paso con el libro, más valor tiene Jesús para mí. Lo hemos cantado el día de hoy. La canción dice: tú eres el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo. Tú eres la perla preciosa que encontré. Nunca, Señor, te dejaré. La Biblia me ayuda a comprender que necesito a Dios desesperadamente. Y cuando yo veo una canción como esta, yo digo: sí, la quiero cantar, porque esto describe lo que estoy entendiendo, sintiendo y viviendo ahora mismo. Tú, Jesús, eres mi fuerza y mi poder. Tú eres mi gran tesoro. Tú eres mi Dios, mi perla preciosa, mi riqueza. Tomaste mi cruz y mi maldad y tomaste mi culpa y la llevaste al Calvario. Por eso te alabaré, porque tú eres digno. Cuando he caído me has levantado. Cuando he tenido sed me has saciado. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Cristo adquiere un valor, Cristo adquiere una belleza. Cristo no es que la perdió y la recuperó. No, mis ojos son abiertos, las escamas de nuestros ojos se caen y podemos ver la belleza, la magnificencia de Cristo. Eso es el Evangelio. ¿Cómo puedo hacerle ver a un homosexual cuán hermoso es Jesús? A través
¿Qué necesita la comunidad homosexual? ¿Qué necesitan los adúlteros? ¿Qué necesitan los fornicarios? Los mentirosos, los ladrones, los asesinos. ¿Qué necesitan? El conocimiento que da la ley de Jehová. ¿La tiene lista? Todos juntos leamos para terminar. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Y ahora viene la reflexión de la ley. Después de la ley hay una reflexión para hacer. Él hace esta reflexión, dice, entonces, después de bendecir su palabra, de desearla, de saborearla, es deliciosa, de valorarla más que al oro, él dice, entonces, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cómo llega él a la comprensión de que él tiene una cantidad de cosas, de errores, de pecados que él no quiere reconocer? ¿Cómo llega a esa conclusión? Él dice, ¿quién puede? Y esa ha sido nuestra tragedia, ¿no? Hasta el día de hoy. Es que tú no aceptas. Es que tú nunca reconoces. Es que tú solo quieres que yo acepte mis errores. Es que yo siempre soy el culpable, tú nunca reconoces nada. Claro, Salmo 19 dice que ¿quién puede entender sus propios errores? Solo el que ha conocido la ley. Por eso él dice, entonces, ahora con este conocimiento, guárdame, Señor, de los pecados que están ocultos en mi vida y de mi propia soberbia, que no se enseñoree de mí. Y entonces yo seré un hombre íntegro y habré sido perdonado de la gran transgresión contra el Señor, que se llama el pecado. Yo digo, qué libro tan maravilloso, qué manual, qué carta, qué belleza, qué hermosura en toda ella. Si no fuera por su palabra, mis hermanos, estábamos perdidos. ¿Quiere cantar para irnos? Vamos a adorar al Señor un momento para irnos. Póngase sobre sus pies.